Noticias de Bolivia de hoy 13 de septiembre. Plataformas 21F anuncian Congreso Nacional para definir acciones en defensa de Áñez. Este sábado, plataformas del 21F sostendrán un Congreso Nacional para definir nuevas acciones y protestas en defensa de la expresidenta Yanine Áñez, informó el representante de los colectivos ciudadanos Guillermo Paz. Estamos en plena planificación del Congreso, que son más de 100 personas que están llegando a La Paz, y obviamente eso es el sábado. En esa línea, dijo que más de un centenar de personas llegarán para el evento del sábado, representantes de 20 plataformas de Santa Cruz, 20 de Cochabamba, 10 de Sucre, 5 de Oruro y 5 de Potosí, para definir nuevas acciones. Entre las destacadas por el líder de las plataformas se encuentra un documento ante instancias internacionales como la Unión Europea y otras embajadas, para dar a conocer la situación de la exmandataria. En esa línea, vamos a hacer que todos firmen ese documento y se lo presente a la Unión Europea, a varias embajadas internacionales, y se va a planificar incluso viajes internacionales para hacer este tipo de denuncias, dijo. Hoy se cumplen 6 meses de la aprehensión de la expresidenta Yanine Áñez durante un operativo llevado a cabo por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno. A 6 meses de la detención de Áñez, desde su entorno dicen que no hay pruebas y piden cesar el proceso. Yanine Áñez cumplió 6 meses de privación de libertad, acusado por el caso denominado golpe de Estado. A propósito del tiempo de detención, desde la cuenta de Twitter de la expresidenta se pidió cesar ese proceso, al considerar que no existen pruebas ni delitos. La mantienen detenida sin pruebas en un proceso absurdo, sin delitos, que la justicia debe cesar. Su hija Carolina Rivera, desde su cuenta de Twitter, agregó: 6 meses desde la ilegal detención de mi madre, y sin derecho a defenderse en libertad de imputaciones sin pruebas. Entonces, su defensa denunció que la aprehensión fue ilegal porque no había sido llamada a declarar en el proceso abierto a denuncia de la exdiputada Lidia Patti. Al tuit publicado de la cuenta de Áñez se adjuntó un video sobre la cronología de su asunción como presidenta y su detención. El 14 de marzo, una juez dispuso 4 meses de detención preventiva, tiempo que después fue ampliado a 6, como plazo para que el Ministerio Público realice la investigación. De todas maneras, Áñez aún tiene pendiente otra detención preventiva de 6 meses dictada a inicios de agosto. En este segundo proceso, también dentro del caso denominado golpe, se le acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. En estos procesos se acusa a Áñez por hechos anteriores a su ejercicio como presidenta y la forma que asumió el cargo. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Suman y siguen las reacciones y repercusiones luego de la renuncia a la jefatura de bancada de Andrea Barrientos. Según los estatutos de Comunidad Ciudadana, corresponde a mi persona como alterna poder asumir la responsabilidad. Luego de conocerse de la renuncia de la senadora Andrea Barrientos a la jefatura de bancada en Comunidad Ciudadana por unas palabras vertidas en una sesión de esa Cámara Legislativa, la senadora Corina Ferreira asume temporalmente esa responsabilidad. Como jefa de bancada de senadores. En el caso, la senadora Andrea Barrientos continúa teniendo todo el respaldo de la Dirección Nacional, así como de las bancadas de senadores y de diputados. La senadora Corina Ferreira pidió al MAS no utilizar este tema como motivo para gestar ataques en contra de esa fuerza política. Rechazamos los burdos intentos del movimiento al socialismo por capitalizar políticamente esta situación para buscar generar división dentro de nuestra alianza. Yanine Áñez está ya con detención preventiva 6 meses. El oficialismo y la oposición tienen opiniones contrarias sobre su encierro. La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, cumplió 6 meses detenida preventivamente y desde el oficialismo y la oposición tienen reacciones, explicaciones y argumentos contrarias, manifestando por un lado que Yanine Áñez deberá probar que asumió el poder vía constitucional, mientras otros manifiestan que existen 2
leyes del Estado boliviano que respaldan esa situación. Ahí tiene que demostrarse, tiene que acreditar la documentación. ¿Quién lo posesionó como presidente del Senado? ¿Quién lo posesionó como presidenta como sucesión del Estado plurinacional? ¿Quién ha acreditado esa documentación? Porque el órgano electoral es la única instancia que tiene que acreditar con documentación pertinente para que asuma como presidenta transitoria o sucesión constitucional. Entonces, primeramente esto se va a establecer. No es bueno adelantarnos. La Asamblea Legislativa, a través de la Comisión, esperamos los siguientes días se establezca la veracidad, la legalidad de la documentación que tiene que establecerse previamente y posteriormente entrar a otros aspectos legales, procedimentales, lo que corresponde a la Asamblea Legislativa. La legalidad del mandato de Yanine Áñez fue dada por el Parlamento masista, es decir, dos leyes legalizan la legitimidad y legalidad del gobierno de Yanine Áñez, la 1266, que es la ley que anula la elección fraudulenta, y la 1270, que prolonga mandato al mandato de Yanine Áñez y por supuesto a los subnacionales. Esas dos leyes fueron aprobadas por el Parlamento masista y por supuesto por unanimidad. Ambas leyes siguen en vigencia y por supuesto mantienen la legalidad y la legitimidad del gobierno de transición. Vamos a conversar con la diputada Luciana Campero, diputada de Comunidad Ciudadana, y en la jornada pasada ella denunciaba o pedía una explicación más bien al Ministerio de la Presidencia para que informe qué ocurrió con la FAB 1, el avión presidencial que en su itinerario tenía La Paz, Santa Cruz y que tuvo que estacionarse en Chimoré, en Cochabamba. No era parte del itinerario, decía la diputada. Horas más tarde, desde el Ministerio de la Presidencia salió un comunicado aclarando que el presidente Luis Arce llegó hasta el Chapare cochabambino para poder estar dentro de la inauguración o reinauguración de la planta, de los trabajos de la planta de urea y amoníaco. ¿Por qué es importante saber qué destinos tienen estos vuelos, especialmente el avión presidencial? Diputada Luciana Campero, le agradecemos este contacto con F10. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gran saludo a toda la audiencia de F10, agradecerles por este espacio, un gran saludo para usted. Y bueno, sí, indicar que nosotros, esta es la tercera denuncia o reclamo que realizamos en cuanto a vuelos con aviones de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber en qué se utilizan estos aviones, porque somos nosotros, a través de nuestros impuestos, que pagamos los vuelos de cada avión de la Fuerza Aérea. No nos olvidemos que la gasolina que utilizan estas avionetas, aviones u helicópteros, es dotada por el gobierno. Eso quiere decir que de algún modo está financiado cada vuelo de la Fuerza Aérea por el gobierno. Lo preocupante, ¿y por qué hicimos este reclamo? Porque en la aplicación Fly, Radar, si no me equivoco, indicaba que la ruta que tenía que seguir la FAB 001 era del aeropuerto del Alto hasta la ciudad de Santa Cruz. Lastimosamente cambiaron el itinerario porque el movimiento al socialismo está acostumbrado a hacer prácticamente lo que le da la gana sin rendirle cuentas a la ciudadanía. Y de repente, cuando realizamos la denuncia y los medios de comunicación empiezan a hacer visible esta denuncia, vemos un pronunciamiento del Ministerio de la Presidencia atacando a los medios de comunicación. Atacando a los medios de comunicación por hacer su trabajo, que es llevar información a la gente sobre estas situaciones y sobre este mal manejo del Ministerio de la Presidencia y de todos los ejecutivos en cuanto se refiere a los bienes del Estado. Es por eso que nos sorprende y reprochamos este comunicado donde intentan llamar la atención a un periódico, lo cual es deplorable, ¿no? ¿Por qué el ministerio recién contesta cuando un medio de comunicación transmite una información que de repente no le conviene al gobierno? ¿Por qué contestan tan mal? ¿Por qué los obligan a pedir perdón si están transmitiendo prácticamente nuestras denuncias, que es nuestra obligación como fiscalizadores realizar? Mire, yo le cuento algo muy chistoso. Vamos más de 1.500 peticiones de informe entre la bancada de diputados y senadores de Comunidad Ciudadana enviadas, solicitadas, y solo nos han respondido 100 hasta el día de hoy. Han transcurrido más de 10 meses. En estos más de 10 meses hemos hecho 1.500 solicitudes de información y solo nos han respondido 100. Entonces, tenemos que recurrir a estos medios porque a través de los medios de comunicación por lo menos logramos un comunicado
donde no se solventa este comunicado con ningún tipo de información, ningún tipo de documentación, y es deplorable porque el movimiento del socialismo, como indiqué ya antes, se ha dedicado a manejar el país como le da prácticamente la gana, sin responderle a la ciudadanía qué se está haciendo con los bienes que tenemos todos los bolivianos. Diputada, en las últimas horas no solamente se conoció este incidente que tuvo su aclaración, se conoció, por ejemplo, el uso de aviones de la FAP para la filmación de un video de Evo Morales y del movimiento al socialismo. Y lo propio ocurrió en viajes con avionetas, ambulancias que tenían o que tienen una función y que están cumpliendo otra. ¿En qué quedó estas solicitudes? ¿Cuánto avanzó la investigación? Mira, nosotros realizamos justamente las dos denuncias que mencionaba. Las dos denuncias solventadas con pruebas, videos, fotos, testimonio de la producción, testimonio del señor Héctor Arce que acompañaba a Evo Morales en el viaje que realizó en una ambulancia hasta el departamento de Tarija. Y seguramente toda la población ha visto que instituciones que pertenecen al Ministerio de Defensa salen a lanzar comunicados que no tienen ningún tipo de solvencia ni documentación que respalde estos comunicados. Lo primero, se amparan en un decreto de 1959, contrario a la Constitución, por ende, ese decreto ya no corre, ya no es vigente, porque es contrario a nuestra Constitución Política del Estado. Lo segundo que quiero indicar, igual que está señalado en el comunicado, es que dicen que ha habido un depósito a una cuenta de la Fuerza Aérea para realizar el pago de estos vuelos charter. Queremos ver los vouchers del depósito. Lo tercero, yo fui personalmente a la Brigada Aérea en Tarija a solicitar una cotización de un vuelo charter con las mismas características que las del señor Evo Morales o las de estas avionetas que han sido usadas para la filmación del documental. Y lastimosamente hasta el día de hoy no nos pasan una cotización porque no es fácil para cualquier ciudadano acceder a alquilar un vuelo de producción de la Fuerza Aérea. Y sabemos que esta producción no ha realizado el pago, porque esta producción internacional ha venido a realizar un favor al señor Evo Morales. Y qué coincidencia que el día que empiezan a filmar este documental, Evo Morales y el piloto mexicano salen a señalar que la avioneta o el avión de México habría recibido un disparo. Qué coincidencia, ¿no? Entonces esperamos que realmente el señor Edmundo Novillo nos pueda contestar de una sola vez, pueda responder y respaldar sus comunicados con información, porque sabemos que estos vuelos no han sido pagados y han sido prácticamente regalados por el Estado y pagados por todos los bolivianos. Diputada, y el tiempo se nos agotó, queríamos abordar otros temas, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. Muchísimas gracias por el contacto. Y representantes de las iglesias evangélicas se unieron para pedirle a las autoridades de la alcaldía y del gobierno central no obligar a sus feligreses a vacunarse. Estamos indicando que la decisión es personal. Nadie nos puede obligar a vacunarnos. Eso es lo que queremos que entiendan. Dicen no estar en contra de las vacunas, pero los responsables de las iglesias evangélicas piden que las autoridades no obliguen a la población a ponerse las vacunas. El pastor evangélico Luis Aruquipa pide que dejen que sea la gente la que por propia voluntad se aplique o no la vacuna contra el COVID-19. Pero ningún pastor y ninguna autoridad, sea municipal, sea prefectural, sea departamental o sea del gobierno, nos puede obligar a ponernos una vacuna. El pastor evangélico denunció que algunas iglesias estarían obligando a la población a vacunarse. Yo no me he vacunado y personalmente ningún pastor y ninguna autoridad puede obligarnos a vacunarnos, ya de que estaríamos viviendo la ley 045 de discriminación. Por nuestra ideología cristiana, por nuestra ideología, no nos pueden discriminar. O sea que muy pronto vamos a hacer la reunión de los vacunados y los no vacunados, al frente los vacunados y a este lado los no vacunados. Estamos entrando, estamos yendo contra nuestras propias leyes. Noticias de Bolivia de hoy.